amigos, ¿cómo están? Este es un video un poquito diferente donde quiero tocar el punto de algunas consideraciones previas antes de comenzar un proyecto de renovación de cocina. Yo estoy a puertas de iniciar un nuevo proyecto, es un proyecto muy especial porque es un proyecto para mi mamita. Y como les comentaba, este es un anhelo que tengo yo un poco desde la niñez, entonces estoy haciendo este proyecto con bastante ilusión y con mucho cariño. De hecho, bueno, estoy trabajando en un techo con viga a la vista para este proyecto. La verdad que me ha salido mucho trabajo, han sido 3 semanas de alto trabajo con mi equipo de trabajo a pleno sol, pero ya estoy muy contento con el resultado. Y la verdad que desde lo personal tengo mucha satisfacción de poder regalarle este proyecto a mi mamita, así que estoy con mucho, como digo, con mucha ilusión haciéndolo. Bueno, y también me han hecho varias preguntas. Siempre que hago un proyecto de cocina siempre salen preguntas que tienen que ver con las dimensiones, con ciertos estándares, con ciertos criterios que hay que definir. Y entonces este video nace de dos cosas. Primero, de la experiencia que tengo. Tampoco creo que soy un experto, porque el tema de las cocinas es un tema muy amplio y hay muchas cosas ahí en juego. Pero creo que algo de experiencia ya tengo. De hecho, el año pasado hice 4 proyectos completos de renovación de cocina, con todos los muebles, aparte de otros muebles más pequeños de cocina que he hecho. Así que creo que ya algo de experiencia tengo. También la interacción con distintas personas va permitiendo que uno vaya aprendiendo ciertas cosas. Por otro lado, también estuve chequeando un material de Arauco, que es este librillo de la serie Cómo hacer. Y aquí hay una guía que tiene que ver con el diseño y construcción para hacer un proyecto de cocina. Esto, bueno, lo pueden tener en físico o también lo pueden conseguir en la web de Arauco. De hecho, voy a basarme en algunas cosas que plantea este librillo porque están muy ordenadas y creo que son consideraciones súper importantes que hay que tener en cuenta antes de comenzar con un proyecto de una renovación de cocina. Estas consideraciones previas tienen que ver con temas de diseño, de estilo, de dimensiones, y esas dimensiones están acotadas dentro del contexto del espacio físico donde vamos a instalar la cocina, también los materiales que vamos a ocupar, algunos criterios constructivos. Pero creo que una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos, y es una pregunta súper importante, es cómo se va a usar la cocina. No podemos diseñar ni distribuir nada correctamente si no damos una buena respuesta a esa pregunta. ¿Cómo se va a usar la cocina? Y para dar respuesta a esta pregunta tenemos que entender que en una cocina hay distintos flujos y distintas áreas de trabajo que van interactuando entre sí. De hecho, esta guía de la serie Cómo hacer plantea que hay una serie de estudios que han definido 5 zonas generales para la cocina. O sea, en cualquier tipo de cocina hay por lo menos 5 áreas generales, que se las voy a mencionar. Primero tenemos el área de despensa, que es el espacio de almacenaje de alimentos, de conservas y que incluye también el refrigerador. O sea, es el sitio donde tenemos que almacenar los alimentos. Después hay una zona de almacenaje, donde hay artefactos, utensilios, las herramientas de trabajo, que en el fondo son las ollas, los sartenes, los cucharones. Todo eso debería estar en una zona especial que se llama almacenaje. Tenemos una tercera zona que es la del fregadero, que es la zona de limpieza, donde está el lavaplato, donde está el agua para poder limpiar los alimentos, los distintos utensilios que estamos ocupando. Una cuarta zona sería la zona de preparación, que es idealmente debe ser un mesón amplio de trabajo. Hoy día, por ejemplo, las islas están muy de modas porque serían el espacio de preparación que requiere una cocina. Y por último, en quinto lugar también está la zona de cocción, donde tenemos la cocina y el horno, ¿ya? Entonces, ya teniendo clara es que existen estas 5 zonas, nosotros tenemos que distribuir y comenzar a diseñar teniendo presente eso. Aquí también podemos decir lo siguiente: las zonas de fregadero, preparación y cocción generalmente generan un triángulo de trabajo. O sea, estas son 3 zonas que van interactuando. Tengo el lavaplato, el mesón de trabajo y la zona de cocción. ¿Se fija? Lavo algo, lo corto y lo pongo, ¿cierto?, en la cocina. Ese es un triángulo de trabajo que es muy estrecho, como digo, es la relación que existen en esos 3 espacios. Y a partir de eso aparecen o nacen distintas tipologías, es decir, distintos tipos de cocinas, ¿ya? Y estos tipos de cocinas están relacionadas con el espacio que se destina para diseñar, ¿ya? Por ejemplo, tenemos cocinas lineales, cocinas en L y cocinas en U.
Pero siempre teniendo presente esto, cómo voy a usar la cocina y cómo va a funcionar este triángulo de trabajo donde van a interactuar estas 5 áreas, pero en particular el área del fregadero, la preparación y la cocción. Hay distintas formas de construir una cocina. Yo me voy a acotar a lo que es el sistema modular ocupando melamina, tablero de melamina. Y en ese sentido, bueno, a mí me gusta usar una estructura interior de melamina blanca, ya que es más barata que una melamina con un diseño, pero forrar toda la parte exterior, ya sean tapas laterales y puertas o la frontera de los cajones, ahí ocupar una melamina con diseño. Pero en la cocina aparece este concepto de modulación. Y entendamos que muchas veces tenemos una línea inferior, que serían los muebles bajo mesada o los muebles que están bajo una cubierta, y luego tenemos una línea superior, que serían los aéreos o los que van en la pared. Y normalmente hay elementos que se van repitiendo, solamente vamos cambiando los anchos de los módulos, porque normalmente hay un estándar para la profundidad y la altura que los voy a mencionar. Entonces hay elementos que se repiten. Si ya sabemos cómo se fabrica un módulo inferior o superior, después simplemente vamos a tener que replicarlo y ir diseñando bien cada uno de esos espacios. Les voy a mencionar, por ejemplo, del módulo inferior nos vamos a encontrar con un fondo, que es la parte de abajo, una trasera, que en algunos casos uno ocupa este MDF enchapado de 3 milímetros, tenemos 2 costados, una repisa, una o 2 puertas, dependiendo del ancho del módulo, también un zócalo, que ese zócalo pueden ser patas plásticas o metálicas, o zócalos que se preparan de madera. Yo en este caso muchas veces me gusta preparar zócalos con contrachapado, con terciado, y también después ponerle un zócalo con un diseño para que se vea bien. Y también hay una barra de armar que va en la parte superior. Bueno, en la fotografía que les voy dejando ustedes lo pueden chequear. Eso sería el módulo inferior. Esos elementos casi siempre están presentes. Hay variaciones a veces, por ejemplo, cuando trabajamos con un módulo para un lavaplato o para un horno, pero en general, ya sean cajones o puertas, casi siempre se va a tener esos elementos en un módulo inferior. Cuando pensamos ahora en un módulo superior, en un aéreo, también vamos a tener un fondo, vamos a tener una trasera, los 2 costados, un techo, una repisa, que a veces puede variar también, eso puede ser 1 o 2 repisas, 1 o 2 puertas y también la barra de armar. Se fijan entonces, cuando ya dominamos la estructura básica de un módulo, que en este caso yo, como digo, lo fabrico con melamina blanca, después uno va replicando y cambiando obviamente las dimensiones, más bien del ancho, porque se va a mantener la altura y la profundidad del módulo para ir interactuando. Si quiero cajones, si quiero algún sistema de herraje más moderno, pero en líneas generales esa es la configuración de los módulos de cocina. Ahora hablemos de las dimensiones estándar de estos módulos. Los anchos estandarizados de un módulo son variables y dependerán del uso que tiene cada módulo, ¿ya? Y lo recomendable aquí es trabajar con medidas cerradas. Por ejemplo, un módulo de 60, uno de 80 o uno de 90. Depende obviamente de cómo uno lo va a configurar. Imaginémonos que yo quiero hacer un módulo que tenga 2 puertas. Cada puerta va a tener 30 centímetros de ancho, entonces el módulo completo va a ser de 60, ¿ya? No conviene hacer módulos muy grandes. Yo creo que cuando ya pensamos en 1 metro 20, debería ser como el ancho máximo de ese módulo. Y todas las medidas también hay que considerarlas desde el costado exterior hasta el otro costado exterior del módulo, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente para no después tener problemas con las medidas cuando armamos todo. Y no importa acá que queden a veces dobles tapas o 2 costados exteriores dobles cuando unimos módulos. Yo creo que eso le da mayor firmeza incluso al trabajo que estamos haciendo, y no significa una variación muy grande en el costo, porque es una tapa más en melamina blanca, y si ustedes calculan se van a dar cuenta que la verdad que no es mucho el aumento. Hay gente que piensa que es como que estuviéramos ocupando el doble de melamina o de tablero de melamina, pero no es así. Es un poco más, pero creo que lo que se gana en resistencia lo vale. También hablemos que los módulos tienen una profundidad estándar, y esa profundidad depende del ancho de la cubierta. O sea, el ancho de la cubierta, porque hay cubiertas, por ejemplo, acá las más comunes en Chile son de 50 centímetros y de 60 dependiendo del ancho.
Entonces el ancho de la cubierta va a determinar la profundidad que yo le voy a dar al mueble. Por ejemplo, cuando yo trabajo con cubiertas de 60 centímetros, el ancho que me gusta darle al módulo interior es de 56 centímetros, o sea, descuento 4 centímetros. ¿Por qué? Primero porque tengo que sumar la puerta, y las puertas se recomiendan que sean en 18 milímetros. Yo creo que la estructura del módulo interior puede ser perfectamente en 15 milímetros, sobre todo si después voy a trabajar con paneles o con los costados dobles que se van a ir generando al ir uniendo los módulos. Con 15 está bien, pero creo que es mucho mejor usar tablero de 18 milímetros cuando vamos a trabajar en lo que son las puertas. Más el pequeño desplace que tenemos ahí, con desplazamiento que tenemos con el tema de la bisagra, nos va a quedar casi en 2 centímetros. Entonces de esos 56 llegamos a 58 y nos quedan 2 centímetros, que es importante mantenerlos para que la cubierta sobresalga, por si se va a escurrir algún fluido, no caiga directamente al tablero, ¿cierto? Que es la puerta, ¿ya? Entonces, como digo, para cubiertas de 60, por lo menos yo trabajo con 56. Si es una cubierta de 50, entonces voy a trabajar con el módulo interior con una profundidad de 46. En el caso de los módulos superiores, los aéreos, ¿cierto? Se tiende a trabajar con medidas que van entre 30 a 35 centímetros, hablando de la profundidad de ese mueble. Hablemos ahora de las alturas, que también esto es bien importante. Ya ahora hablemos de las alturas de los muebles. Para los módulos base, o sea, los que están a piso, la altura generalmente son 90 centímetros desde el piso hasta la cubierta. Y los módulos siempre deben estar separados del piso por temas de humedad. Ya no conviene que el módulo esté inmediatamente en el piso. Por eso hay que trabajar esa estructura de los zócalos o las puertas. Y esa estructura de los zócalos es una medida que se puede mover entre 10 a 15 centímetros. En mi caso normalmente lo dejo en 12. Entonces pongo los 12, agrego la altura del módulo interior más la cubierta. Todos esos 3 elementos deberían sumar 90 centímetros. Como digo, hay variaciones obviamente a veces del zócalo, dependiendo de diseño, los gustos del cliente, a gente que le gusta más alto, un poquito más bajo, pero bueno. Pero en general, todo eso tiene que sumar 90 centímetros. En el caso de los módulos superiores, estos van anclados al muro. Siempre tienen que ir anclados al muro y se deben ubicar en una altura que sea 1,40 m o 1,50 m desde el piso, ¿ya? Entonces tenemos hasta 90 llega el módulo inferior y luego a 1,40 m, 1,50 m, dependiendo también de la altura de la persona que la va a usar, se define dónde va a ir ubicado el módulo superior. Esta medida también, esta altura, está relacionada con la profundidad del módulo base. Mientras menor sea la profundidad del módulo base, se recomienda que la altura sea sea mayor de los módulos superiores. Ya no sé si se entiende eso, pero es un tema para que quede práctico y sea fácil usar los muebles. Y eso, amigos, espero que estas definiciones les puedan servir para ejecutar sus proyectos. Recuerden que pueden descargar la guía completa de la página de arauco.com o del librillo de la serie Cómo Hacer. Y bueno, en un siguiente video creo que les voy a mostrar cuando mi mamita elija sus diseños para su cocina, también algunos ejemplos. Cuando estemos construyendo ya la cocina, todo esto que les he explicado un poco en teoría, se los voy a mostrar con las medidas y cómo lo vamos a construir, y de esa manera queda todo mucho más claro. Así que eso, amigos, espero que les haya sido útil este video, porque para mí esta información ha sido valiosa. Les mando un abrazo, apóyenme por favor con un like, síganme en Instagram también, Carpintero del Desierto, y nos vemos en un próximo video.